saludo cordial a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra hermandad a lo largo del territorio de la Unión del Sur. Estamos muy agradecidos por esta gran campaña evangelística Conectados que hemos estado disfrutando a lo largo de esta semana. Espero que usted haya disfrutado de cada presentación, de cada programación, y por supuesto todavía nos queda mucho más, porque nos queda el tema de esta noche, la programación de esta noche y también la de la conclusión. Me gustaría invitarles a leer el Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículos 16 a 19, que dice así: pasando por la otra orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores, y les dijo: vengan a mí y os haré pescadores de hombre. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando sus redes. En julio 2 de 1937, Amelia Earhart despegó para su famoso vuelo alrededor del mundo. Tenía todo preparado, la tecnología de la época, un copiloto excepcional, un plan de vuelo maravilloso. Todo estaba listo para hacer su vuelo alrededor del mundo. Sin embargo, un error hizo que el vuelo cambiara y que la historia también cambiara. ¿Por qué razón? Un fallo en la antena receptora de la aeronave hizo que después que la aeronave despegó, ella no pudo escuchar más las instrucciones de la torre de control, de tal manera que no pudo encontrar un lugar a donde aterrizar. Eso hizo que ella desapareciera con su copiloto, y hoy, 83 años después, todavía no se sabe qué fue lo que pasó con Amelia Earhart. Eso significa que una falla en la conexión de la antena puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Es por esa razón que me gustaría presentarte este estudio bajo el título ¿Conectados o remendados? Jesús estaba formando el equipo de líderes o de discípulos o de seguidores que iba a predicar al mundo las buenas nuevas de esperanza. Y entonces se acercó a las postrimerías del mar de Galilea. En un pequeño pueblo, una pequeña aldea llamada Betsaida, allí habían algunos prospectos como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Dice la Biblia que eran pescadores. Y entonces, al acercarse, la Biblia declara que Jesús vio a los discípulos que remendaban sus redes. Él, que tiene ojos como llama de fuego, que puede discernirlo todo, interpretó que esos seguidores iban a tener la tendencia a remendar la vida de las gentes y no a conectarlos realmente con Dios. Por lo tanto, a partir de ese momento, Jesús dedicó 3 años y medio para enseñarles cómo conectar a la gente con Dios y no cómo remendar simplemente sus vidas. No fue fácil el encuentro, no fue fácil el entrenamiento de esos 3 años y medio, pero al final Jesús logró el propósito de hacer que esos discípulos que estaban acostumbrados a remendar sus redes y que también iban a intentar remendar la vida de las personas, aprendieran a conectar a las personas con Dios. Y es que a veces en la vida nos lleva por muchos laberintos que nos hacen desconectarnos de Dios. A veces una enfermedad nos lleva a desconectarnos de Dios. A veces una crisis matrimonial nos lleva a desconectarnos de Dios. Una crisis financiera, una adicción, la pérdida de un ser querido, una crisis con los hijos nos lleva lamentablemente a desconectarnos de Dios. Y estoy seguro que tú que me estás mirando allí, en algún momento de tu experiencia has querido tirar la toalla y decir: no puedo más, me voy a desconectar de esto, hasta aquí, basta, no puedo más. Y si has pasado por alguno de esos momentos, déjame decirte un mensaje: no estás solo. La Biblia está llena de personas que también en algún momento quisieron desconectarse de Dios. Moisés, por ejemplo, en una ocasión, en vez de hablarle a la roca como Dios le dijo, golpeó la roca y llamó al pueblo de cabeza dura, de tal manera que se desconectó, y esa desconexión le costó. Job dijo un día: maldigo el día en que nací, y se desconectó de Dios. Pero si hay alguien en la Biblia que puede hablarnos un PhD en desconexión, se llama Elías. Elías en algún momento de su experiencia se desconectó de Dios.
Él puede hablarnos con propiedad del peligro de desconectarse de Dios, y puede hablarnos con propiedad también de la importancia de permanecer conectados con Dios. Elías desarrolló su ministerio profético cuando un rey en Israel se llamaba Acab. Acab estaba casado con una princesa llamada Jezabel. Jezabel ha tenido una connotación tan negativa en la historia de la humanidad que difícilmente vas a encontrar que una mamá le pone por nombre a su bebita Jezabel. ¿Por qué fueron estos personajes en la historia de Israel tan negativos? ¿Saben por qué? Porque derribaron el altar de Dios, porque confundieron al pueblo, porque mataron a los profetas de Dios. Y tal vez el peor de estos tres errores es que sembraron en la mente de las personas la duda acerca de quién era el verdadero Dios. Ellos adoraban a los Baales, y entonces el pueblo estaba tan confundido que no sabía si el creador del mundo era Baal o era Jehová. Es entonces donde aparece la figura de Elías, y Elías los invita a ir a una excursión al monte Carmelo, todos los profetas de Baal, todo el pueblo, y Elías representando a Dios. Tú puedes escuchar la noticia, tú puedes escuchar la historia de lo que ocurrió allí. Los profetas de Baal mataron un buey y hicieron un sacrificio a Dios. Danzaban alrededor del sacrificio, se cortaban para chorrear sangre y de esa forma agradar a Baal, para que Baal respondiera con fuego y quemara la carne del buey. Pero si lees en la historia de la Biblia te vas a dar cuenta que jamás eso ocurrió. Baal nunca respondió, más bien esto provocó la burla de Elías. Y cuando le tocó el momento de Elías ofrecer el sacrificio, la Biblia declara que Elías hizo tres cosas importantes. Primero, arregló el altar de Dios que estaba derribado. Segundo, invocó el nombre de Dios. Y tercero, descendió fuego del cielo que consumió el sacrificio. Y todo el pueblo, mirando atónito aquel espectáculo, declaró: Jehová es Dios, Jehová es Dios. En ese momento se disipó la duda. En ese momento se confirmó que el Creador es Jehová. Pero allí no termina la historia. La Biblia declara que cuando llegó a oídos de Jezabel que Elías había matado a los profetas de Baal y que Elías había hecho toda esta hazaña, Jezabel dijo así: así me añadan los dioses y me hagan si mañana a esta hora Elías no está muerto como uno de ellos. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué sucedió en la Biblia? Cuando Elías escuchó que Jezabel había hecho un voto de tal manera, Elías dijo: no puedo más, y se desconectó de Dios, y se desconectó de su ministerio, y se desconectó de todo. Ahora la pregunta es: ¿cómo es posible que un hombre que ha hecho una hazaña tan grande, cómo es posible que un hombre que ha invocado el nombre de Dios y descendió fuego del cielo, cómo es posible que Elías ahora esté huyendo de una mujer que dijo: lo voy a matar? ¿Cómo es que no quiere que Jezabel lo mate y huye y se desconecta, y en su desconexión hace una oración que dice: Dios, no puedo más, quítame la vida? Quiero desconectarme completamente de lo que ha pasado, quiero desconectarme de la experiencia que he tenido. Y la respuesta está en la Biblia. ¿Saben por qué Elías estaba así? Porque se desconectó de Dios. Tiene hambre, está cansado, está enojado y está solo. Y cuando uno tiene hambre, está cansado, está enojado y está solo, es el peor momento para tomar decisiones. Cuando estamos cansados, enojados, solos, desconectados y hambrientos, no debemos tomar decisiones permanentes. Lo que Elías necesita ardientemente es una conexión con Dios, no un remiendo, una verdadera conexión. Dios, que conocía la verdadera necesidad de Elías, envió un ángel que le dio alimento. Elías comió, durmió, descansó y entonces empezó a reconectarse con su Dios. Y entonces sucedió algo. La Biblia declara que Elías caminó 40 días hasta el monte del encuentro con Dios. ¿Y qué era lo que Dios quería decirle a Elías en el monte del encuentro? Antes de desconectarte, dame 40 días. Antes de firmar el divorcio, dame 40 días. Antes de abandonar la universidad,
dame 40 días. Antes de renunciar a tus sueños, dame 40 días. Así que Elías le da el chance a Dios y pasa 40 días tratando de buscar respuestas a su experiencia y tratando de conectarse nuevamente con Dios. Llegó a Sinaí o al monte Horeb, donde Dios le habla a su pueblo. Y allí ocurrió una gran reconexión de este profeta con su creador. Pero miren cómo fue que ocurrió esta gran conexión o esta reconexión. La Biblia dice que cuando Elías llegó al monte Horeb, vino un viento poderoso, pero Dios no estaba en el viento. También dice la Biblia que vino un terremoto después del viento, pero Dios no estaba en el terremoto. La Biblia dice que vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego dice la Biblia, vino un silbo suave y apacible. ¿Qué era lo que Dios quería decirle a Elías con este destello de tanto poder y tanta gloria? Dios quería decirle a Elías, Elías, tú necesitas aprender a apreciar mi presencia, no solamente en el fuego que desciende del cielo, sino en las cosas pequeñas. Dios puede estar en el fuego, pero también puede estar en el silbo suave y apacible. Y la Biblia dice que Dios le habló desde el silbo suave y apacible, pero la verdadera traducción en el idioma que se escribió la Biblia originalmente no es silbo suave y apacible. Allí lo que dice es que Dios le habló con la voz del silencio. Y mi pregunta es, ¿y es que el silencio tiene voz? Sí, el silencio tiene voz. ¿Y saben qué fue lo que Dios le dijo con la voz del silencio a Elías? Dios le dijo a Elías, el fuego por el que estás pasando va a apagarse. El terremoto que está sacudiendo las 4 esquinas de tu casa se va a calmar. El viento furioso que amenaza tu vida se va a calmar ante la voz del Creador. Pero por favor, Elías, no te acostumbres a tomar decisiones permanentes en circunstancias que son temporales. No permitas que el viento que te sacude te haga dudar de Dios. No permitas que el terremoto que se mueve a tu alrededor te haga dudar de Dios. No permitas que el calor del fuego te haga soltarte de Dios y desconectarte de Dios. El viento pasará, el terremoto se calmará y el fuego se apagará. Por favor, Elías, no tomes una decisión permanente en circunstancias temporales. Aquellos 40 días fueron determinantes para una reconexión de Elías con Dios. Porque una buena conexión con Dios siempre va a llevar al pecador a encontrar gracia, al condenado a encontrar limpieza, al penitente a encontrar perdón. El caído se va a levantar, el enfermo encuentra sanidad, el débil encuentra fuerza, el corazón quebrantado encuentra consolación, los inconversos encuentran conversión, los transgresores encuentran transformación, los que no tienen fuerza encuentran esperanza, los recalcitrantes encuentran redención, los pecadores encuentran redención cuando nos conectamos con nuestro Dios. Eso era lo que necesitaba Elías, una reconexión con Dios. Por eso Él puede hablarnos con toda propiedad de lo que significa desconectarse y conectarse con Dios. Esa es la razón por la que nosotros necesitamos ardientemente conectarnos con Dios. Esa es la razón por la que hemos estado durante esta semana hablándote de cómo estar conectado con Dios, de cómo reconectarte con la fuente del poder, la fuente de vida, que es Jesucristo. Todos lo necesitamos y tú lo necesitas. ¿Sabes una cosa? Uno de estos días, tal vez tú vas a escuchar, Héctor García murió. Puede pasar. Con tantos problemas y tantas tragedias, con tanto coronavirus. De hecho, no tengo mi máscara aquí, pero la tengo conmigo. Trato de cuidarme. Pero uno de estos días tú puedes escuchar, Héctor se murió. Puede ser incluso que en la revista Tidings de la Unión, de la Southern Union, se haga un artículo, este hombre, mira qué bueno era, qué esposa más linda tenía, cuántos hijitos bellos tenía, pero murió lamentablemente. Puede ser que al memorial o al funeral lleguen los hermanos y lloren allí frente al féretro y digan, oh, qué bonito era este pastor, qué bien parecido era, qué buen mozo era este pastor, cuánto lo queríamos. Pero si alguno te dice, Héctor se murió, no le creas. No le creas. ¿Saben por qué? Porque no estaré muerto. Yo estaré descansando hasta que Dios vuelva y suene la trompeta y llame a los muertos a la reconexión con Él por toda la eternidad. ¿Saben por qué puedo decirte así? Porque Dios ha puesto alimento en mi mesa. Dios ha abierto oportunidades de empleo para mí. Dios cuida diariamente de mi familia. Dios me dio una linda esposa. Dios
me da fe para creer en sus promesas. Dios me da pan cuando estoy hambriento. Dios me cuida cuando estoy sediento. Dios me da paz en medio de la tormenta. Por eso digo, Dios quiere ardientemente lograr una reconexión permanente, eterna, mía para con Él. Es por esa razón que soy pastor, porque soy apasionado en el arte de reconectar a las personas con Dios. ¿Sabes? No me gusta mucho contar experiencias personales, pero el año 2019 trajo muchas cosas: terremotos en Puerto Rico, inundaciones en otros países, incendios en Australia. Trajo el COVID-19. Pero para mí, el año 2019 no solamente trajo esas cosas. En marzo del año 2019 yo fui invitado a mi país, a mi bella isla, a predicar una semana de oración juvenil en la iglesia donde yo crecí. Primera vez que volvía a un evento tal. Yo estaba emocionado. A pesar de que tuve contratiempos, logré ir a mi país. Esa semana quedó en la historia de mi vida marcada como una semana extraordinaria. Y al finalizar, estaba a punto de regresar a Estados Unidos, pero mi mamá estaba en el este de la isla, lo último allá. Y me dije, no puedo regresar a Estados Unidos sin antes ir a ver a mi mamá. Hice todo lo que pude para pasar aunque sea 8 horas con mi madre. Viajé 6 horas y a las 12 de la noche llegué a casa. Ahí estaba mi viejita sentada esperando a su hijo. Me dio su cama esa noche, así que dormí plácidamente en la cama de mi madre. Pasé prácticamente todo el día con ella hasta las 4 de la tarde, que me tocó regresar para tomar el avión de vuelta a Miami. 7 días después recibí una llamada de mi país que me decía: tu mamá está ingresada. Y al 8º día una prima me llamó y me dijo: mi tía descansa. Yo estaba con una cirugía, pero no importa, tomé un avión en la madrugada del 27 de marzo y volví a mi país para despedir a mi madre, que hacía una semana había estado conversando conmigo. Mi madre y yo teníamos una conexión extraordinaria. Conexión financiera, porque yo le ayudaba económicamente. Una conexión emocional, porque soy el hijo mayor. Una conexión de responsabilidad, porque hice todo lo posible para que ella estuviera feliz. Y ahora veía yo a mi madre descansando en un féretro. Solamente que en mi experiencia había una conexión que me faltaba con mi madre. Soy pastor hace casi 20 años. Le he predicado a un montón de gente. Le regalé Biblia a mi mamá. Hice un grupo de oración en su casa para que ella conociera y se convirtiera y se bautizara. Y nunca lo pude lograr. Siempre que iba, oraba con mi familia de manos y les decía: busquen a Dios. Pero nunca se bautizó. Aquello me golpeaba poderosamente el corazón. Y entonces, después del funeral, nos tocó a todos mis hermanos y a mí ir a darle la noticia a mi abuela de que su hija menor había muerto. Llegamos a casa de la vieja, 86 años de edad. Y después de hablar un ratito con ella, me dijo: ¿cómo está tu mamá? Y le dije: vieja, mi mamá ayer murió y ayer la enterramos. Le dolió muchísimo conocer la noticia de que su hija menor había muerto. Y después de calmarla un rato, mi hermano y yo nos fuimos a la orilla del río a conversar. Siempre de niños nos metíamos allí en aquel escondite secreto. Hay un túnel de piedra y allí nos metíamos, nos escondíamos. Teníamos nuestros escondites, nuestros secretos. Aquel lugar es un mapa, en mi mente lo tengo dibujado en cada detalle. Y allí mi hermano y yo fuimos
a recordar cuando éramos niños y cuando jugábamos a la orilla del río. Y mi hermano me dijo: antes de mi mamá morir, dejó una carta y la voy a romper, no tengo valor de leerla. Y yo le dije: no, entrégamela, yo quiero conservarla, siempre la traigo conmigo. Esta carta va en mi mochila donde quiera que yo voy. Y hoy quiero presentarte esta carta, porque esta carta que tengo aquí es la respuesta que tanto yo estaba anhelando, de esa conexión que me faltaba. En esta carta, después de decir tantas cosas, mi madre dice: soy una mujer de bien, soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo. Y cuando yo pude solo allí a la orilla del río leer esa carta y leer la confesión de que mi madre decía: soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo, allí mis sueños se hicieron realidad. Allí esa conexión que me faltaba entró en mi corazón y dije: un día yo he de ver también a mi mamá. Ella confesó en vida que era de Cristo, confesó que amaba al Señor, y el Señor, estoy convencido que estaba mirando esa confesión para sellarla para la resurrección. Por lo tanto, hoy predico el evangelio con más fuerza, con más esperanza. Y te digo a ti, si en algún momento de tu experiencia te has desconectado de Dios, este es el momento de regresar y reconectarte con tu Creador. Si en algún momento de tu experiencia un ser querido se desconectó de Dios, llámale en este momento y dile: regresa a los caminos de tu Creador. Pero por favor, vuélvete a Dios, conéctate con tu Creador, conéctate con tu Salvador, porque el tiempo se acerca. Apreciado que estás mirando o que has visto toda esta semana esta programación, nuestro llamado para ti es: conéctate con Dios. Es momento de estar conectados con tu Creador. Le voy a pedir a Dainelis que suba para cantar, y mientras Dainelis canta este himno que te invita a conectarte con Dios, allí en tu casa donde estás, allí en la intimidad de tu cuarto donde tú estás, o tal vez en tu automóvil mirando esta programación a través de las redes sociales, por favor eleva una oración a Dios y dile: Señor, quiero conectarme contigo, necesito reconectarme contigo, porque cuando me desconecto contigo, el terremoto me va a abrazar, el fuego me va a quemar, el viento me va a destruir. Pero cuando estoy contigo, no importa nada, tú me proteges, tú me levantas, tú me salvas. Si ese es tu deseo, haz esa oración personal en tu corazón y reconéctate con tu Creador. suplicante. Dios ve
sabe, Dios oye, Dios ve. Si la vida te pone castigos y en sueños forjasen tu fe, no des por vencidos tus planes, entrégale todo a Jesús. Dios sabe lo que hay en el alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en el alma. Él conoce tu oración suplicante. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Dios ve. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en esta noche hemos escuchado cómo nos llamas a abandonar todos los remiendos que nos conectan a ti. Gracias porque nos llamas a tener una conexión firme, esa conexión que permanece a pesar del terremoto, a pesar del fuego y a pesar del viento. Gracias porque me concediste el bálsamo de la esperanza de saber que al final de sus días mi madre se conectó contigo. Y en este momento quiero pedirte, por favor, por esos amigos que están sufriendo porque en algún aspecto de su vida hay algún tipo de desconexión. Oh Señor, dale la oportunidad de reconectarse contigo, para que puedan comprender que no hay terremoto que pueda separarnos de ti. No existe viento tan fuerte que pueda alejarnos de ti. Y no existe fuego que pueda apartarnos de tu amor. Gracias, porque durante esta semana nos has llamado a estar conectados contigo. Permite que al concluir esta caravana tengamos muchas personas a lo largo del territorio de nuestra unión que permanecen conectados a la fuente del poder de Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué decir?